Buen día, bendiciones y shalom a todas y a todos los que están viendo este video y a los que lo verán posteriormente. Hoy es día jueves 1 de enero del año 2026 de la era común. Y un servidor, Juan José Padilla Arriola, transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y con el permiso de nuestro Padre Celestial y en el nombre de Yahshua HaMashiach, hoy estudiaremos en este video el séptimo y último proceso de Teshuvah. Y lleva por título La señal que indica si mi conversión es o no auténtica. Y antes de adentrarnos a este tema, quiero recordarles que en los videos anteriores estudiamos 6 procesos de Teshuvah. El primero se trató en conocerlos. Vimos que la fe es proporcional en cuanto al conocimiento y experiencia que tengamos de nuestro Padre Yahweh y de su Hijo amado Yahshua HaMashiach. El segundo proceso de Teshuvah lo estudiamos en aquel video que lleva por título Amarlos. Allí vimos que el darme cuenta la manera en que me amaron y me mostraron lo valioso que soy para ellos, entonces los amaré por siempre, viviendo agradecido hasta el último suspiro de mi vida. El tercer proceso de Teshuvah, en aquel video correspondiente, se tituló El arrepentimiento. Estudiamos que el arrepentimiento impacta en 2 partes de nuestra vida. En la conciencia, cuando me doy cuenta que he cometido un ilícito, un pecado, y también impacta en nuestra vida emocional, porque el pecado genera un dolor, una aflicción, una angustia, vergüenza, miedo, sentimiento de culpa, y es necesario saber qué es lo que puede sanar este dolor en mi alma, este dolor que genera el pecado en mi alma. Ahí claramente lo estudiamos en ese video que lleva por título El arrepentimiento. El cuarto proceso de Teshuvah lleva por título, y lo estudiamos en aquel momento, Orar al Padre Yahweh para pedirle perdón. El quinto proceso de Teshuvah lo estudiamos también en aquel video correspondiente que lleva por título Elegir un día para ir a buscar la reconciliación con aquel que ofendí. Y el sexto proceso de Teshuvah, en aquel video correspondiente, lleva por título Llegó el día, estoy cara a cara con aquel que ofendí para suplicarle me perdone. Entonces, hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial y con el permiso de nuestro Rabí, de nuestro profeta semejante a Moshe, Yahshua HaMashiach, estudiaremos el séptimo y último proceso de Teshuvah, que lleva por título La señal que indica si mi Teshuvah, o sea, si mi conversión es o no auténtica. Es muy importante este tema porque aquí vamos a concluir ese cuarto misbah de Yahshua HaMashiach, que lo hizo por primera vez ese mensaje de una manera pública. Es tan importante este séptimo proceso de Teshuvah porque aquí la persona, el creyente, nos vamos a dar cuenta si mi conversión es o no auténtica. Porque puede existir la posibilidad de que estemos viviendo engañados, creyendo que estamos convertidos de verdad, pero en realidad la triste realidad puede ser adversa.
de que nos estamos autoengañando creyendo que estoy convertido a Yeshua, o estoy convertido a Jesucristo, o estoy convertido a mi Padre Celestial, sin ser verdad. Así que necesitamos poner mucha atención en este video para darnos cuenta de una vez por todas si mi conversión es o no auténtica. Y esta señal que indica a propios y extraños que nuestra conversión está siendo auténtica son los frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la única señal vista ante propios y extraños, ante nuestro Padre Celestial, a nuestro Mashiach, de que si nuestra conversión es o no auténtica. Los textos bases los veremos en el video en su momento oportuno, que es Matillahu capítulo 3 verso 8, Hechos 26:20 y Hechos 3:19. Quiere decir que un fruto digno de arrepentimiento es cuando un creyente, motivado e impulsado por el amor y el perdón recibido y lleno de gratitud, empieza a convertir todo tipo de pensamientos, sentimientos, intenciones, actitudes y acciones negativas y pecaminosas, convertirlas en positivas, en justas y buenas. Por ejemplo, un creyente que empieza a tener su conversión auténtica es cuando se da cuenta que la desobediencia la empieza a convertir en obediencia. Cuando la mentira la empieza a convertir en verdad. Cuando el engaño lo empieza a convertir en honestidad, en transparencia. Cuando la hipocresía la empieza a convertir en sinceridad. Cuando la traición la empieza a convertir en respeto, en lealtad. Cuando la avaricia la empieza a convertir en aquel fruto digno de arrepentimiento que es ser dadivoso. Cuando empieza a convertir la envidia en reconocer los logros del prójimo y trabajar por los propios. Cuando la deslealtad la empieza a convertir en lealtad, en cuidar la confianza. Cuando los celos los empieza a convertir en confiar en mi pareja. Cuando la ira la empieza a convertir en templanza, en dominio propio. Cuando maldecía, empieza a convertir las maldiciones en bendiciones. Cuando la calumnia la empieza a convertir en testimonios verdaderos. Cuando la extorsión la empieza a convertir en dar lo justo a su prójimo y respetar sus derechos propios. La murmuración la empieza a convertir cuando habla directamente con la persona con la cual tiene que decir las cosas. Cuando el egoísmo lo empieza a convertir en compartir. Cuando la soberbia la empieza a convertir en empatía. Cuando la altivez la empieza a convertir en humildad. Cuando la ingratitud la empieza a convertir en ser agradecido. Cuando lo cruel lo empieza a convertir en bondadoso. Cuando la necedad la empieza a convertir en comprensión. El ser insensible la empieza a convertir en la empatía, en ser afectuoso. El ser inventores de males empieza a convertir esta actitud negativa en crear cosas positivas de bien para su prójimo. Cuando el acusar empieza a convertirlo en hablar con la verdad a su prójimo, buscando siempre su bienestar. El provocador es cuando empieza a convertir esta actitud perversa y malvada en prevenir a mi prójimo para que no caiga en la tentación. Cuando la venganza la empieza a convertir en actuar con justicia, en dar a aquel
lo justo, cuando el odio lo empieza a convertir en amor, cuando la usura la empieza a compartir, en no cobrar intereses a familiares o a hermanos en la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante que es este tema? Por eso es el último proceso de Teshuvá. Porque aquí es donde nos empezamos a dar cuenta si nuestra conversión está siendo auténtica o no. ¿Verdad? Si yo digo que estoy convertido a mi Padre Celestial, si yo digo que estoy convertido a la fe de Yeshua HaMashiach, pero todavía tengo destellos en mi interior de odio, de venganza, de amargura, quiere decir que estoy siendo autoengañado. ¿Verdad? Con respecto a la sexualidad, antes de Teshuvá las personas fornicaban. Cuando se convierten al Padre Celestial, a nuestro Mashiach, evitan ya tener relaciones sexuales con mujeres ajenas o antes del matrimonio. Cuando la persona vivía en adulterio y se empieza a convertir, esta actitud pecaminosa ahora ya cuida sus relaciones sentimentales e íntimas solamente con su pareja, con su esposa. Una persona que vivía habituada al pecado, antes de convertirse practicaba la homosexualidad, practicaba el lesbianismo, pues ahora respetan y con cuidado la naturaleza física que el Creador dio a su cuerpo. Lo mismo la mujer. El sadismo sexual, el masoquismo, la pedofilia, el ser transexual. Cuando una persona se empieza a convertir a la fe de Yeshua HaMashiach, ahora disfruta su sexualidad respetando y cuidando la de su esposa. Respeta también y cuida su cuerpo en la intimidad con su esposa. Si una persona llegó a ser pedófilo, pues ahora respeta y cuida la vida del cuerpo de los pequeños, de los niños, de los adolescentes. El transexual, cuando se convierte a nuestro Padre Celestial en la fe de Yeshua, ahora acepta y cuida y respeta la naturaleza del género del cuerpo con el cual nació. Y así, etcétera, etcétera. Con respecto a la integridad física y mental de sí mismo, de uno mismo, antes de Teshuvá, antes de la conversión, pues la persona fuma, se emborracha, es adicto a la cocaína, al crack, al cannabis, al hachís, a la marihuana, al opio, al fentanilo, o hasta deseos de suicidarse. Pero una persona que está en el proceso de conversión y cuando se da cuenta que se está convirtiendo de estas actitudes o de estas costumbres o estas prácticas nocivas para su salud, pues ahora ya no fuma, ¿verdad? Ahora ya si toma vino lo hace con medida, deja la adicción a la cocaína, la adicción al crack, deja la adicción a la marihuana, al opio, al fentanilo y a los deseos de suicidio. Estas son las señales, ¿verdad? Cuando se están convirtiendo lo malo, lo perverso, en lo bueno o en lo justo o en todo lo contrario, esa es la señal clara, ¿verdad?, de que nuestro proceso de conversión va por buen camino en la fe de Yeshua HaMashiach. Y con respecto a los que privan de la libertad física o espiritual o de conciencia, antes de la conversión o antes de Teshuvá, pues secuestraban, violaban sexualmente, violaban a niños y niñas. Pero ahora, cuando este tipo de personas empiezan a convertirse en la fe de Yeshua
Y estamos hablando desde milenios atrás, que siempre ha sido el mensaje de nuestro Padre Celestial, de salirse de todas estas costumbres pecaminosas. Ahora en el proceso de Teshuvá, ¿verdad? Ya no secuestra, ahora respeta la vida ajena y la cuida. En vez de violar sexualmente, pues ahora respeta el cuerpo de las personas, desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas. Lo mismo para secuestradores de conciencias humanas, ¿verdad? En estos entran los políticos, los líderes religiosos falsos, que secuestran las almas de sus feligreses, no dándoles libertad de razonar, de pensar, de escudriñar por sí mismos las escrituras. Entonces, cuando un líder político, social o religioso se da cuenta de que estaba secuestrando las almas de aquellos de que lo seguían, pues les empieza a mostrar el camino, ¿verdad? Les empieza a mostrar la verdad de Yahshua HaMashiach, para que obtengan la libertad, ¿verdad? La libertad de conciencia, la libertad de razonar, la libertad de pensar, en base a los mandamientos de nuestro Padre Celestial y en base a los mandamientos y enseñanzas de nuestro Yahshua HaMashiach. Con respecto a la idolatría y prácticas oscuras o malignas, antes de Teshuvá, antes de que las personas se convirtieran a nuestro Padre Celestial o a Yahshua HaMashiach, y estamos hablando desde milenios, y el mensaje sigue siendo el mismo hasta hoy mismo, en este día, en este preciso momento, porque en este preciso momento, pues hay muchos, hay miles, quizás millones que siguen practicando la idolatría, la adivinación, ser agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, consultores de espíritus, o los que practican la necromancia, ¿verdad? Entonces ahora, cuando las personas empezaron a escuchar los mandamientos de nuestro Padre Celestial o las buenas noticias de salvación, y que empezó a llegar a su corazón, y que empezó a limpiar, a purificar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones, sus acciones, sus prácticas, pues ahora al único que se arrodillan es a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Entienden? Dejan las prácticas oscuras de la adivinación, de la agorería, de ser sortílegos, hechiceros, encantadores, o practicantes de necromancia. Estas prácticas las dejan, les dicen no, les dan muerte, ¿verdad? Y convierten todas estas prácticas a la única adoración a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ponen su confianza solamente en nuestro Padre Celestial, y ya no en ningún adivino, ni en ningún agorero, ni en ningún sortílego, ya no, en ningún hechicero, encantador, ya no. Toda nuestra confianza, porque queda bien grabado lo que dice Shaul, que el único mediador entre la humanidad y nuestro Padre Celestial es Yahshua HaMashiach, nuestro Mashiach, nuestro profeta, nuestro rabí. Entonces, Teshuvá, esta palabra hebrea, tiene que ver con volver, con retornar a los caminos de Yahweh. Esto es, convertir las ideas, pensamientos, sentimientos sucios, intenciones perversas, comportamientos y acciones pecaminosas como las que les acabo de mencionar. Y si estas acciones pecaminosas, si vemos que pecado es transgresión de la Torah, o sea, de las leyes de Yahweh, de los mandamientos de Yahweh, entonces tenemos que convertir la desobediencia, la infracción, tenemos que convertir la desobediencia a las leyes de nuestro Padre Celestial,
tenemos que convertirla en la obediencia al Padre y al Hijo. Para entonces sí poder convertir esos pensamientos malévolos en buenos, los sentimientos sucios en limpios, las intenciones perversas en intenciones amorosas, las conductas y acciones o nuestra manera de dialogar, de platicar pecaminosas en conductas con valores morales y acciones justas y misericordiosas. ¿Entienden? Aquí es donde nos empezamos a dar cuenta si nuestra conversión es o no auténtica a la fe de Yeshua HaMashiach. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Yahweh en la fe de Yeshua, e incluso los mismos mandamientos de Yeshua, la obediencia a sus mandamientos, a sus enseñanzas, van generando en nuestra vida, en nuestra conciencia, cuando empiezan a purificar esos pensamientos, ideas, intenciones, sentimientos, acciones perversas, estos mandamientos de nuestro Padre Celestial y de Yeshua HaMashiach empiezan a purificar nuestra conciencia, nuestra mente. Y al empezarlos a purificar, esos pensamientos se convierten en nobles, en buenos. Esas intenciones se convierten en amorosas. Esas acciones, esas actitudes empiezan a cambiar de una forma palpable ante propios y extraños. Y es cuando en nuestra vida esos mandamientos de nuestro Padre Celestial van moldeando nuestra conciencia, nuestra conducta, nuestra personalidad. Y empiezan a formar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, cualidades morales, cualidades y virtudes morales, los cuales impactan en nuestro comportamiento, impactan en nuestra manera de ser, de pensar, de hablar y de actuar. Y estas cualidades morales son las que nos van asemejando a nuestro Padre Celestial como sus hijos amados. Estas cualidades morales son las obras de los frutos dignos de arrepentimiento que necesitamos madurar y practicar diariamente durante todos los días de nuestra vida, y que estos frutos son la señal que demuestran ante propios y extraños que mi conversión está siendo auténtica. Y recuerdo aquellos frutos del Ruach HaKodesh que habla Shaul en Gálatas capítulo 5, creo que 22 al 25, porque los frutos del Ruach son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales frutos dignos de arrepentimiento, no hay ley que prohíban que el ser humano los siga madurando y los siga practicando. Entonces, para saber si mi conversión es o no auténtica, solamente existe una única señal, que son los frutos dignos de arrepentimiento. Yahanán el inmersor declaraba lo siguiente, y decía al pueblo que lo oía, y hoy al mundo: si ustedes en verdad se han vuelto de sus malos caminos, si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados, de sus malos caminos, entonces de todo lo que acabamos de mencionar, ¿verdad?, a los caminos de Yahweh, o sea, a todo lo contrario, entonces produzcan acciones que lo demuestren. Kefa, sin cansancio, decía al pueblo de Israel y ahora también a todo el mundo lo siguiente: arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh, esto es, conviértanse a Yahweh, para que sus pecados sean perdonados. Esto quedó registrado en Hechos capítulo 3, verso 19. Shaul decía lo mismo: deben volverse de sus pecados a Yahweh, esto es, hagan teshuvá,
y después hagan frutos, obras, acciones que sean consistentes con el arrepentimiento. Esto quedó registrado en Hechos capítulo 26, verso 20. Quiere decir que el amor, el perdón y la gratitud abren los ojos y el corazón para volvernos de la oscuridad a la luz, para convertir lo oscuro, para convertirlo en claridad, en luz. Y también del poder de Hasatán, salirnos del poder de Hasatán e irnos a adorar y seguir a nuestro Padre Celestial en la fe de Yeshua HaMashiach. Solamente de este modo, dice Shaul, vamos a recibir el perdón de nuestros pecados. En Hechos capítulo 26, verso 18. ¿Se dan cuenta lo importante que es este séptimo y último proceso de Teshuvah? Aquí es donde nos damos cuenta si en realidad nuestro arrepentimiento, nuestra conversión es auténtica o no. ¿Cómo lo sabremos? La única señal es cuando practicamos diariamente los frutos dignos de arrepentimiento, que es darle muerte al viejo hombre habituado a pecar, habituado a las malas intenciones, a los malos pensamientos, a las malas actitudes, a las malas palabras, y convertir todo eso después de darle muerte para resurgir en un nuevo hombre, en un nuevo ser, en una nueva persona, donde los mandamientos de nuestro Padre Celestial y las buenas noticias de salvación de Yeshua HaMashiach, que incluyen sus mandamientos, sus enseñanzas, sus instrucciones, van purificando nuestra mente, van purificando esas ideas, esos pensamientos, van purificando esos sentimientos, esas intenciones, van purificando esas acciones, ese comportamiento, y vamos generando, vamos produciendo cualidades morales, cualidades y virtudes morales, que van moldeando nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir, de actuar, de nuestras intenciones, de nuestro proceder. Y esas cualidades son las que nos hacen semejantes como hijos amados de nuestro Padre Celestial. Y ante propios y extraños, se irán dando cuenta del cambio, de la transformación, del retorno, de volvernos de nuestros malos caminos, de nuestras malas prácticas pecaminosas, a los caminos de Yahweh, a las prácticas justas, buenas y sanas, y kadosh, esto es santas. Shaul, cuando escribía a Corinto, en la primera carta, capítulo 6, verso 11, les decía: ustedes eran todo esto antes de Teshuvah. Personas habituadas en el pecado, en la maledicencia, habituados a pecar, acostumbrados a pecar. Y ahí nombra una lista grande, como la que acabamos de describir anteriormente, ¿verdad? Ustedes o nosotros éramos así, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, nuestro yo pecador. Pero dice Shaul, después de que han creído en Yeshua HaMashiach, después de que lo han aceptado en su corazón, ahora han sido lavados de todas esas prácticas pecaminosas que tenían en su vida pasada. Han sido apartados para Yahweh. Han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, o sea, de nuestro amo Yeshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Ahora podemos decir que somos linaje escogido, real de los Kohanim, del sacerdocio del rey. Una nación Kadosh, esto es una nación limpia, santa, un pueblo adquirido para Yahweh, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado y ha sacado de las tinieblas a su luz admirable.
Esto lo ratificó Kefa en su primera carta, capítulo 2, verso 9 al verso 10. Ahora nosotros hacemos tefilín, esta es oración, para que estén constantemente fortaleciéndose con todo el poder que viene de su majestuoso poderío, para que puedan perseverar y ser pacientes alegremente en cualquier situación, dando gracias al Padre por habernos hecho aptos para compartir en la herencia de sus kadoshim en luz, de sus santos en luz. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su amado Hijo. Es a través de su Hijo que tenemos redención, esto es, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Se acuerdan que en un video veíamos cómo darnos cuenta si nuestros pecados fueron perdonados o no? Lo recuerdo. El profeta Ezequiel, capítulo 18, 20, dice, la persona, nuestro Padre, claro, lo declara así y Ezequiel lo escribe. La persona que practica el pecado, esto es, que está habituado a transgredir la Torá, es la que va a morir. Un hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad de su hijo, sino que la justicia del justo será la suya propia y la iniquidad del transgresor será sobre él. Por tanto, si el transgresor se vuelve, esto es, si retorna, esto es, si hiciere teshuvá, si se convirtiere de todas sus iniquidades que él cometió guardando mis mandamientos, e hiciere justicia y tuviere compasión, entonces de cierto vivirá, él no morirá. Ninguna de las transgresiones que él cometió será recordada contra él por la justicia que ha hecho. Él vivirá. Ezequiel 21, 22. ¿Se dan cuenta lo importante que es este proceso de teshuvá? Es la única manera en que podemos encontrar la purificación de nuestra conciencia, el perdón de los pecados de nuestra vida pasada, para poder vivir una vida material, así como una vida en el mundo por venir, en la resurrección de los justos. Dice Yahweh, arrepiéntanse y vuélvanse, hagan teshuvá de todas sus transgresiones, para que ellas no sean una piedra de tropiezo que traiga iniquidad sobre ustedes. Echen lejos de ustedes todas sus iniquidades, por las cuales ustedes han pecado, y háganse un nuevo corazón y un nuevo ruach, eso es un nuevo espíritu, una conciencia, revestidos de su palabra, de su ruach hakodesh. Pues ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel, verso 23 y verso 30. Ciertamente yo no quiero la muerte del pecador, dice Yahweh, sino que se vuelva, que se convierta, que se arrepienta, para que viva. Y como retumban aquellas palabras de nuestro Mashiach que dice, en cuanto a ustedes, vayan y aprendan lo que quiere decir compasión quiero, en vez de sacrificios de animales, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan y hagan teshuvá. Quedó registrado en Matillahu capítulo 9, verso 13. Y Yahweh no demora su promesa, según lo que algunos consideran que se demorará. Más bien, ser paciente para con ustedes, dice Kefa, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Kefa capítulo 3, verso 9. Arrepiéntanse y vuélvanse, hagan teshuvá. Vuelve a insistir Ezequiel, arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que ellas no sean una piedra de tropiezo que traiga iniquidad sobre ustedes. Nuestro Padre Celestial así utilizaba a sus profetas para seguir proclamando este mensaje a todas las generaciones hasta el día de hoy. Entonces, en el proceso y después de teshuvá, viviré para realizar acciones dignas de arrepentimiento, dignas de teshuvá. Shaul dice que cuando anunció en Damasco, después de en Yerushalayim, por todo Judá y también a los goyín, esto es a los gentiles, que ellos debían volverse de sus pecados a Yahweh y después que hagan obras, esto es acciones que sean consistentes con el arrepentimiento. Hechos capítulo 26, verso 20. Y quiero ir terminando este video con aquella hermosa enseñanza de nuestro Yeshua HaMashiach. ¿Se acuerdan? Cuando se había perdido una oveja de aquellas 99. Y cuando fue a buscarla, y cueste lo que le cueste, la encontró.
la levantó y la puso en sus hombros y alegremente nos va cargando, ¿verdad? Cuando hemos caído por algún error, por alguna infracción. Pero Él sabe que si sana esa herida, ese pecado, ese dolor que genera el pecado, podemos sobrevivir. Y ahí nos lleva para curarnos en su hombro. Y cuando regresa Yeshua a su casa, esto es a su pueblo redimido, llama a todos sus amigos y vecinos, seres celestiales, los reúne y les dice: vengan, celebren conmigo, porque he encontrado la oveja perdida, porque encontré a la persona, me encontró a mí, te encontró a ti, hermano, hermana, a ti, persona, creyente o no, que estés viendo este video, te ha encontrado y hoy te llama a hacer teshuvá, a seguir los 7 procesos de teshuvá, y te cargará en su hombro y te llevará a aquella comunidad de elegidos, tanto en esta vida como en la venidera. Y Yeshua dirá que de la misma forma hay más alegría en el cielo cuando un pecador se vuelve a Yahweh de sus pecados, o sea, aquel que hace teshuvá, aquel que se convierte de corazón practicando los frutos dignos de arrepentimiento todos los días de su vida. Hay más alegría en el cielo cuando un pecador así se convierte que por los otros 99 personas justificadas que no necesitan arrepentirse. Esta parábola la vemos en Lucas capítulo 15, versos 5 al 7. Entonces, solo la persona, el creyente que está en un proceso constante y progresivo de teshuvá, esto es de conversión, nunca podrá sentirse solo, sino que vivirá para comportarse como le agrada a Yahweh, amándolo, obedeciéndolo, siempre agradecido. Entonces, Yeshua esto era lo que hacía siempre. También el que me envió, dice Yeshua, está todavía conmigo. Él no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le complace, a lo que a Él le agrada. Yahanán capítulo 8, verso 29. Entonces, concluimos que el practicar diariamente los frutos, esto es las acciones, las obras dignas de arrepentimiento, en este 7º y último proceso de teshuvá, concluimos que el practicar diariamente los frutos, esto es las acciones, las obras, los comportamientos dignos de arrepentimiento, es la clara y única señal que demuestra tanto a propios y a extraños y a mi Padre Celestial como a su amado Hijo Yahweh, a su amado Hijo Yeshua HaMashiach, así como a mí mismo, que mi conversión está siendo auténtica. Pero ¿por qué digo está siendo auténtica en tiempo presente? Por razón de que la conversión es un proceso continuo. Diariamente se tiene que practicar la conversión. Esto es, diariamente tenemos que practicar los frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, las conductas, las cualidades morales que obtuvimos al obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial y que nos revistieron. Y estos mandamientos de nuestro Padre Celestial, los mandamientos de Yeshua HaMashiach, sus enseñanzas, sus instrucciones, son lo que es lo que empezó a moldear nuestra conciencia a través de su Ruach HaKodesh. Y en ese moldear nuestra conciencia empezamos a generar cualidades y virtudes morales que nos empezaron a distinguir ante propios e extraños. Esas cualidades morales que nos empiezan a distinguir a través de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, que nos asemejamos a nuestro Padre Celestial como hijos amados. Y esos son los frutos dignos de arrepentimiento, esas cualidades morales que practicamos diariamente
en donde quiera que nos desempeñamos, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestros trabajos, en la sociedad o con los vecinos. Ellos mismos empezarán a notar que nuestra conversión en realidad está siendo auténtica. Entonces, hasta aquí quiero concluir este video el día de hoy. El séptimo y último proceso de Teshuvah son los frutos dignos de arrepentimiento. Es la señal única que existe para que un creyente, para que una persona se dé cuenta que si sigue practicando los frutos dignos de arrepentimiento en su conversión diaria, hasta el último suspiro de nuestra vida, porque Yeshua nos dijo claramente, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, primeramente díganle no a todas esas prácticas nocivas y pecaminosas que el mundo trata de bombardearnos. Decir no. Pero no nos quedamos allí, no solamente decimos no al pecado, no a la mentira, no al orgullo, no a la maldad, no a la hipocresía, no a la infidelidad, no nomás es decirle no, sino dice Yeshua, entonces toma tu madero día a día. Esto es, el madero en este contexto tiene el significado de sacrificio y de dar muerte. Entonces, en el madero vamos a sacrificar al viejo hombre. En el madero estamos dando muerte a todos los pensamientos malignos, a todas las intenciones perversas, a todos los sentimientos sucios, a todas las acciones y comportamientos nocivos para nuestra vida y para los que nos rodean. Allí, diariamente, cargando nuestro madero, esto es muriendo, dándole muerte al pecado, es la única manera en que podemos perseverar hasta el final, en una conversión constante que es diaria, hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro de nuestra vida, llevaremos ese madero y muriendo al pecado, ahí crucificado, resucitamos a una nueva vida, a un nuevo ser, ya purificados, convirtiendo lo perverso, lo malo, en bueno y en lo justo y en lo santo. Y así se trata la vida de un creyente. Diariamente decirle no al pecado. Diariamente darle muerte al pecado y convirtiéndolo, lo malo en lo bueno, lo perverso en lo bondadoso, lo odiado en lo amoroso. Y es la única manera en que estas cualidades morales nos van a seguir asemejando a nuestro Padre Celestial como hijos amados de Él. Que Yahweh los bendiga a todos. Y si creen que es importante este mensaje, este video, compartirlo con aquellas personas que creen que están padeciendo algún problema, o nosotros mismos en este momento, o quizás un servidor en este momento lo esté padeciendo, es el momento, ¿verdad?, de ir haciendo la conversión de eso que me está afectando, de eso malo en que estoy, de eso perverso en que me encuentro, ¿verdad? Convertirlo en santo, convertirlo en bueno, convertirlo en bondadoso, en amoroso, en justo, en sincero, en verdadero, en honesto, en obediente, en leal, en fiel, ¿verdad? Para que cuando nuestro Padre Celestial nos llame a descansar el sueño de la muerte, poder ir en paz, ¿verdad? O si nos toca presenciar la venida de nuestro Yeshua HaMashiach, tener la esperanza de que pueda llamarnos a ser de los transformados para ir a su encuentro, a recibirlo en las nubes del cielo, en los cielos de Sión.
Que Yahweh los bendiga a todos. Y shalom, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Shalom.